Hola, bienvenidos a la tercera temporada de los diálogos de seguridad con PIM Services y este servidor. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las cosas que no conocías del comité paritario. Sin embargo, para ver esto, revisemos algunos pequeños antecedentes para las personas que no tienen esa claridad y luego sí vamos a ver ciertos detalles que probablemente no conocías del comité paritario de seguridad. Entendamos entonces que para conformar un comité paritario hay que tener más de 15 trabajadores según el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 2393. Y si tienes sucursales u otros centros de trabajo con más de 10 trabajadores, conformaremos subcomités de seguridad. Esto está en el mismo artículo 14 del Decreto Ejecutivo 2393. Pero también dice en el reglamento del instrumento andino que cuando la empresa no disponga del número necesario para conformar un comité paritario, conformará un delegado de seguridad, el cual será elegido por mayoría simple entre sus trabajadores. ¿Cómo se conforma el comité paritario? Se conforma por 3 representantes del empleador, 3 representantes de los trabajadores, cada uno su respectivo suplente. El comité paritario puede ser integrado o debe ser integrado por el responsable de seguridad prevencionista, el técnico en seguridad, y por el médico ocupacional. El empleador nomina a sus representantes y los trabajadores eligen por mayoría simple en una asamblea general a sus representantes. Si la empresa tiene sindicato, comité de empresa, asociación de trabajadores y están legalmente constituidos, son estos organismos los que designan a sus representantes en el comité paritario. Ahora sí veamos algunas obligaciones del empleador que se citan en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 2393. La empresa, el empleador, la organización está obligada a organizar, facilitar comités de seguridad en su empresa. También está obligada a adoptar las medidas correctivas necesarias, que sean recomendaciones dadas por el Comité de Higiene y Seguridad. Es decir, si el comité solicita con base técnica, con la asesoría técnica del responsable de seguridad, el técnico y del médico ocupacional, la empresa debe adoptar esas medidas porque están técnicamente justificadas. También la empresa está obligada a dar aviso inmediato a las autoridades en caso de accidentes y enfermedades y asimismo entregar una copia de esta investigación, análisis de estos accidentes y enfermedades al comité paritario. Debe entregar una copia. Todo lo referente a prevención de riesgos, también la empresa deberá comunicar al comité paritario. Por lo tanto, son actividades que hay que considerarse como parte de las obligaciones del empleador relacionadas con el comité paritario de seguridad e higiene del trabajo. Algunas obligaciones de los trabajadores. Aquí tenemos, por ejemplo, participar en los organismos paritarios. Esto se encuentra en 2 cuerpos legales. El Instrumento Andino de Seguridad, artículo 24 de la decisión 584, y el Reglamento de Seguridad en la Construcción, Acuerdo Ministerial 174, artículo 6. Los trabajadores tienen la obligación de participar en los organismos paritarios. Es así que si un trabajador dice, no, es que yo no quiero participar, no participo yo de esas cosas, tengo mucho trabajo, el trabajador estaría incumpliendo una normativa legal que lo obliga a participar en estos organismos paritarios. Sin embargo, hay otras técnicas y estrategias que podemos aplicar para involucrar a los trabajadores a que participen por convicción en nuestros organismos paritarios, y de esas técnicas podemos hablar en próximos diálogos. Otra obligación del trabajador está en comunicar de inmediato, ya sea a su superior, ya sea al Departamento de Seguridad, pero también al comité paritario, acerca de deficiencias en el estado, en el funcionamiento de los medios de protección. Entonces, el trabajador puede acudir no solo a su jefe, no solo al Departamento de Seguridad, sino directamente al comité paritario por ley. Hay que tener en cuenta que el comité paritario debe conocer, sus miembros deben conocer este aporte que pueden dar por medio de la legislación a la recepción de estas novedades que los trabajadores puedan comunicar en este organismo interno.
Los trabajadores tienen derechos relacionados con el comité paritario. Uno de esos derechos es derecho a la información en materia de prevención de riesgos. Considerando que el comité es un espacio de participación de los trabajadores, entonces este derecho se entiende como parte directamente relacionada con el comité paritario. Ahora nosotros tenemos algunas funciones del comité paritario. Estas funciones son las que normalmente hemos venido trabajando en los reportes anuales o informes anuales de la gestión del comité paritario que se realiza en el Sistema Único del Trabajo SUT. Y tenemos actividades que ya conocemos, como por ejemplo promover la observancia de los riesgos laborales, analizar y opinar sobre el reglamento, realizar sesiones mensuales, realizar inspecciones de seguridad, instalaciones y equipos. También el conocer los resultados de investigaciones de accidentes. La empresa debe entregar los informes que realizan en la investigación de accidentes organismos competentes como el Seguro de Riesgos del Trabajo del IES. También realizar campañas y procurar la formación de los trabajadores, vigilar el cumplimiento de los reglamentos de higiene y seguridad y analizar las condiciones de trabajo solicitando a sus directivos las correcciones respectivas. Son las funciones básicas que hemos conocido con las que se realizan los informes. Pero acá tenemos otras funciones que están directamente relacionadas con el comité paritario, por ejemplo, en el reglamento del instrumento andino artículo 11. En este artículo hay varias funciones. En el literal A, por ejemplo, nos dice que el comité tiene como función participar en la elaboración, puesta en marcha, puesta en práctica de las políticas, planes, programas preventivos de seguridad y salud. Entonces, no solamente participar en la elaboración, sino parte de la aprobación y de la implementación de los mismos. También en su artículo B y C nos habla de que el comité puede colaborar en la investigación de los accidentes y enfermedades. Entonces hay que considerar que en el comité de investigación de accidentes deben estar miembros del comité paritario. Y asimismo, cuando se analicen las causas, el comité paritario podrá hacer las recomendaciones para evitar la repetición de estos accidentes o enfermedades profesionales. Y en el literal F habla de vigilar el cumplimiento de la legislación. Es así que el comité paritario se vuelve un órgano vigía y puede vigilar solicitando al técnico de seguridad, al médico ocupacional, al representante legal de la empresa, cómo está el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Señores, necesita un diagnóstico, necesitamos un estado situacional de la empresa en materia de legislación. Hagamos un meeting, una reunión, un informe semestral, trimestral. Todo va a depender del tamaño de la empresa, de cómo el comité realice este pedido para poder vigilar el cumplimiento de la legislación. También entonces es una función del comité paritario. Otra función es supervisar los servicios de salud en el trabajo. Todos los servicios de asistencia, asesoramiento al empleador y al trabajador en materia de salud en el trabajo. Entonces, el comité puede supervisar, vigilar todas estas actividades. Adicionalmente, el comité debe conocer, mucho ojo con esta función del comité paritario. El comité debe conocer y aprobar la programación anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente debe estar aprobada por la alta gerencia, por el representante legal, sino por el comité paritario. ¿Por qué es que tengo que hacer aprobar del comité paritario? Porque dice la legislación. Eso está en el artículo 11 del reglamento del instrumento andino de seguridad. Y no solo porque está en la legislación, sino porque esto es un espacio de participación de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a la información de saber todo lo que se realiza en aras de la prevención de riesgos en el trabajo, en el lugar de trabajo. Otra función se encuentra en el acuerdo ministerial 038 del 2019. Bueno, es un acuerdo interministerial que habla de que el comité puede formar parte de un equipo multidisciplinario para implementar el programa de drogas. Y habla de que se va a contar con todo un equipo disciplinario con la participación de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, pero también
área de talento humano y también miembros del comité o de subcomités. Entonces, ¿por qué esto debe añadirse a las funciones del comité y en toda la programación y planificación de trabajo anual del comité paritario? Cuando en el SUD nos piden añadir otras funciones, nosotros debemos colocar todas estas funciones que yo he colocado, que yo les he mostrado el día de hoy, y ustedes deben programarlas a lo largo del año para poder informar en el año siguiente. Muy importante todo esto que hemos visto porque son funciones que normalmente no contemplamos. No olvides compartir esto en tus redes sociales y darle like y compartir en todos tus grupos de WhatsApp, Facebook y en tus canales de YouTube. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo diálogo. Hasta luego.